Hola a todas, todos. Primero, no tengo mucha experiencia en presentar un libro. Me parece que es un regalo primero que me lo den y que me inviten a esta experiencia. A mí me gusta estar detrás de las cámaras, así que me pongo súper nerviosa al hablar, pero espero compartirles la emoción que yo sentí. Cuando las películas que comentaba son tristes, pero a mí me gusta tratar temas de dolor, no por indagar solamente ahí, sino porque hay dolores que yo sentí cuando niña y siento que a veces me hubiese gustado ver una película en la que me puedo sentir acompañada y que alguien más entiende ese dolor. Entonces no es entrar en el dolor porque sí, sino por sentir una compañía. Y a mí eso me pasó con entrar al libro. No les pedí mayor información, yo me puse a leer nada más y me pareció primero muy interesante. Después vi algunas cosas que habla de la cárcel en la presentación. Mi segunda película que comentaba se llama Mis hermanos sueñan despiertos, y esa película se grabó en un cename y se hizo a partir de testimonios de cename. Y en el libro, cuando se presenta, se dice que la cárcel no es algo que pasa por accidente, que se inicia como fortuitamente, ni tampoco es algo que se termina de la nada con una rehabilitación. Dice algo muy lindo en el libro, lindo y triste, que dice que es como una sombra, y ojalá vean esa imagen, que es muy lindo lo que hicieron los chicos, de cómo representan esa sombra que uno lo acompaña, y que quienes viven en esa sombra, incluso uno ya la asume. Siento que cuando uno quiere hablar del encierro, aquí hay personas que conocen eso, uno tiene que dejar de hablar de la cárcel o del cename o de la institución para entenderlo. Tiene que empezar a hablar de personas, de historias, de vivencia, y se da cuenta que hay familias también. En el libro, de hecho, dicen que son como ondas que se expanden, entonces uno no las puede entender completamente, sino es adentrándose en una cotidianidad. Entonces el libro parte con un ángel y una sol que emprenden un viaje, que nos invitan a hacer un viaje y a conocer esa cotidianidad. Eso fue lo primero. Me llamó la atención que dice que Ángel, cuando partió esta investigación, fue a buscar familiares de personas que estuvieran privadas de libertad, y aparecieron mujeres. Eso fue lo primero. Diversas mujeres, madres, hermanas, tías, parejas. Y yo me emocioné porque yo fui convocada a cename. A mí me dijeron, tú tienes que entrar y contar lo que está pasando acá. Y yo fui a ese lugar. Y cuando fui, lo que me pasó es que me enamoré de muchas mujeres, efectivamente. De madres, de hermanas, de tías, que eran los días de visita. Eso es lo que yo vi. Entonces cuando leo que llegó Ángel a eso, me hizo mucho sentido y coincidió con algo que yo vi. Y cuando veo aquí que hay una enredadera, veo que están las voces, vivencias de Carolina, de Susana, de Gloria y de Rosa, que están cruzadas como la enredadera, que no es por casualidad que está en el libro. Todo se va entretejiendo y va sobreviviendo. Y esas voces dan a una sola mujer, que es muchas mujeres, que es Rosa. Y cuando lo leí también me emocioné. Les voy a contar un poquito de mí. Una de las mujeres que más me marcó en mi vida se llama Rosa, mi abuela. Es quien me contó las mejores anécdotas, la mejor historia, y por ella yo creo que me gusta contarlas, pero ella ni siquiera sabe leer. Pero a mí me marcó mucho, y creo que esta Rosa también está representada en este libro. Mi mamá es profesora, y como ella teníamos que esperarla que terminara sus clases, donde nosotros teníamos que pasar el tiempo era la biblioteca. Entonces, para pasar el tiempo yo sacaba cualquier libro al azar para entretenerme. Ojalá tuviera dibujos, ojalá hubiera más sol que me hubiesen dado. Y yo me preguntaba qué pasa si me hubiese aparecido este libro en el colegio. Y siempre me hago esta pregunta de quién decide cuáles son los libros que se hacen, cuáles son los personajes que aparecen en los libros, y cuáles son las historias que se están contando. Porque esas historias son las que nos acompañan, son las que nos identificamos, son las que agarramos herramientas,
Y yo me pregunté y me preguntaba cuando niña por qué mi abuela nunca estaba en un libro, por qué estaban los personajes importantes que supuestamente cambian la historia, pero hay cosas que estaban pasando en mi día a día y las lecciones me las decía mi abuela. Y esas lecciones yo sentía que no estaban quedando registradas en ningún libro. Entonces cuando recibo este libro y se llama Rosa, lo primero que dije es como, vamos, como, sí, hay historias que están pasando y a veces en las reuniones políticas o en las cosas siempre como una mesa donde la gente habla y lo más entretenido es estar donde está la cocina o donde está el otro lugar y están pasando cosas importantes y que parece que la gente no estuviera mirando. Y este libro lo que hace es poner la atención ahí. ¿Quién está en ese otro lugar y qué es lo que le pasó? Ahí, la historia de Rosa, como decía en la presentación, habla del encierro no literal, no solamente el que nosotros conocemos institucional, sino las distintas cárceles que hay, siendo niños, siendo adolescentes, el encierro doméstico, y cómo eso puede afectar también la mirada que tenemos del mundo. Y hay un momento muy, para mí que fue muy bonito, que está hablando Rosa de la violencia que sufrió en algún momento para escapar de su hogar, se refugia con un hombre, tuvo hijos, que no fue una situación feliz, pero pasaron 10 años. Y cuando ella cuenta esto dice, es como que hubiesen sido 10 años de estar dormida, de ser la fea durmiente o lo que fuera en su versión. Y a mí me recordó, nuevamente voy a mi historia familiar, mi abuela cuando me quería expresar qué es ser madre, me dijo que ella estaba lavando platos en la cocina y que de repente mira hacia el patio y ve 3 niñas, y que ve 3 niñas y no las reconoce y dice, bueno, ¿quiénes serán estas 3 niñas? Y que después de un rato lavando ella cae en cuenta y dice, estas niñas son mías, como son mis hijas. Tengo 17 años y tengo 3 hijas. Y me dice que ese fue el día en que para ella se le cayó un velo de los ojos y entendió como su realidad. Y cuando Rosa lo cuenta acá en el libro, yo dije, ¿a cuántas mujeres le ha pasado eso? El hecho de que hay una vida y un encierro que de algún modo hay que sobrevivir, hay que actuar, pero tiene de lado. Entonces, ¿cuántas mujeres tuvieron que dejar sus estudios? ¿Cuántas mujeres tuvieron que vivir en otro tipo de encierro? Y por lo mismo ser además invisibilizados, porque ante la sociedad parece que no fueran logros eso. Y eso me afectó profundamente, el ver este despertar de una mujer. Perdonen que me ponga nerviosa, pero me parece muy emocionante el de verdad hablar de esta etapa de una mujer y poder dar las herramientas también, de decir, el identificar estas barreras. Y además me pareció muy interesante que por el sacrificio de estos hijos es una mujer que cae en el encierro institucional, en la cárcel, pero también me llamó la atención porque yo dije, yo creo que yo conozco esta historia de la cárcel y sé qué va a pasar, y no, me sorprendió y hubo un momento que me gustó mucho aquí, que dice, entré a la cárcel y aprendí a conocerme a mí misma, y dije, y dicen, no es por lo que me hacían los pacos, no es por la supuesta rehabilitación, es porque aprendí a hacerme fuerte, pero también a compartir con mis compañeras, aprender de esa resiliencia y también a escucharse a sí misma. Y creo que hay muchas mujeres que viven sobreviviendo, pero tampoco tienen ese espacio para escucharse a sí mismas y comprender realmente quién quieren ser, que ha sido bloqueado su infancia, su infancia y su momento de ser niñas y explorar lo que puede ser niñas. Probar y equivocarse es parte del crecer. El ser adolescentes es probar y equivocarse, y fue bloqueado ese momento para muchas mujeres que no pudieron probar y equivocarse porque hubo circunstancias muy duras. Y reconocer eso, y que en la cárcel, ese lugar tan duro, pueda haber sido el espacio en que empezara a crecer una plantita y una persona empieza a crecer y a entenderse a sí misma, me parece que es hermoso. Y eso es lo que habla este libro, que no habla solo de dolor, sino que de resiliencia.
habla de mujeres hermosas que logran crear vida, que logran tener humor, que logran reconocerse en otras compañeras, y esas son herramientas que para mí esto es revolucionario, porque yo digo, esto es lo que yo necesito, no esa supuesta resistencia al mundo que me enseñan los exploradores, los historiadores, todo esto que yo soy súper crítica en ese sentido. A mí esto sí me da herramientas de resistencia, y quiero, no sé cuánto tiempo llevo ni cómo esto se hace, por eso fue solo un sentir, pero sí rescatar nuevamente eso de que es algo que no empieza ni termina, y dice que uno no solamente sale con un tema de autoestima fuerte, no es esa la forma de salir. Yo tengo que confesar que tengo un dolor muy grande porque de esta película que grabé del Sename, uno de los protagonistas fue asesinado. Entonces cuando hablo de que esta cárcel no empieza, no termina y uno no sabe los límites, es porque de verdad es algo mayor. Y ahí uno dice el libro, aquí uno le pregunta al Estado, a los políticos, y es más grande. Creo que lo que nosotros necesitamos es hacernos parte de ese sentir y vivenciar esa sombra y sus extensiones. Y creo que este libro nos ayuda a entender eso, a ponernos de tu lugar emotivo y cómo acompañarnos también en quienes, porque me hago parte de esa sombra que se extiende y que me duele. Y creo que eso es lo que me hizo este libro, a mí sentir acompañada y entender que hay otras mujeres más que están lidiando con esto y de una manera bella. Así que para terminar, solo decirles que agradezco, un privilegio que me inviten a ser parte de este lanzamiento, y a mí por lo menos me hizo refugiarme en este espacio, en esta casa, que les va a encantar, este espacio de resiliencia que tiene la protagonista, y que, como menciono, se nota que son los cruces de ustedes, de Caro, de Gloria, de Rosa, de Gloria. Así que nada, eso. Solo muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de Ida y Vuelta. Eso. Ya. Muchas gracias, Claudia, de verdad. Yo me emocioné mucho por lo que dijo Claudia, no sé ustedes. Hay que decir que tiene el libro lleno de papelitos, muy matea, así que hizo su pega muy a conciencia. Ya, como bien dijo la Claudia, que lo más entretenido era lo que pasaba en la cocina, lo que nosotros quisiéramos hacer en este lanzamiento es contarles cómo fuimos haciendo el libro y quiénes lo hicieron. Vamos a contarles la cocina del libro. Así que para eso yo voy a invitar ahora, que se vengan a sentar aquí, a Sol Díaz, que es, pues, nunca aprendo grado con ese micrófono, que es dibujante, autora de libros ilustrados para distintos públicos, con el humor como uno de sus sellos, juega con el dibujo en vivo y también coquetea con la música, el teatro y conversaciones, cree en el dibujo como punto de encuentro, como creación y fiesta. Y ella es autora de, entre otros, libros de La Rabia Negra, Josefina y Manuel, Bicharracas, Cómo ser una mujer elegante y La Hoja Naranja. Así que pase. A Ángela Edo, quien es doctor en Antropología Social y Etnología de la École de la Escuela de Altos Estudios de Francia. Es muy difícil en Francia. Es director alterno de Biodemos, es profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica y también es investigador del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad. Y ha estudiado los circuitos entre barrios, familias y prisiones y las prácticas de ciudadanía en campamentos y ante migrantes. Así que y ahora quisiera invitar a dos de las mujeres que trabajaron con Ángel todo este tiempo, que generosamente prestaron sus testimonios, que compartieron
que estuvieron disponibles para nosotros a que vengan acá, a Carolina Palmera y a Rosa López, ¿no? Para que nos cuenten por qué nos dijeron que sí. Ya. Entonces, yo también me voy a sentar. Yo les voy a ir haciendo preguntas. Ustedes también les van a poder hacer preguntas al final, ¿ya? Así que tenemos algunas preguntitas preparadas. Este micrófono lo vamos a compartir la Caro, Rosa y yo, y ese micrófono lo tienen que compartir Sol y Ángel. Hay agüita ahí, así que por si está cero. ¿Estamos bien? Ya. Yo quiero partir preguntándole a Sol, esto ya se lo pregunté, pero ¿por qué nos dijiste que sí? ¿Por qué te interesó participar en este proyecto? Porque a mí me cuesta mucho decir que no. Siempre digo que sí, soy muy fácil. Me gusta, no, pero fuera de cualquier cosa, fue un proyecto sorpresivo. No es tan común que encarguen un trabajo como este para nosotros los dibujantes. Y me gusta hacer cosas distintas, me gustan los cruces como tú presentaste en un comienzo, creo que son como una de las cosas más importantes al momento de crear cosas, es como jugar a cruzarse con distintas personas, con distintas disciplinas, tratar de contar cosas desde distintos puntos de vista y también plantearse desafíos. A mí me parece entretenido, más que nada, como que hace que el trabajo sea diferente, entonces eso siempre es entretenido y se agradece. Entonces dije que sí por eso y porque también creo que el proyecto, como me comentaron en un comienzo, es un proyecto que yo sentí que se alineaba con lo que yo hago y lo que me interesa, que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con los vínculos y que tiene que ver con estos lugares que son ambiguos y contradictorios, con el tema de la cárcel, por qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los límites, cómo nos desenvolvemos en estos conflictos como seres humanos, etc. Entonces me pareció totalmente atingente a lo que a mí me interesa, ¿cachai? Así que muy feliz, dije que sí y lo agradezco todavía. Muchas gracias. Ahora Ángel, ¿por qué se le ocurrió este proyecto? Porque Ángel se dedica a investigar, o sea, en general no hacemos este tipo de libros, entonces, ¿cómo se te ocurrió esto de salir de los papers y entrar a los dibujos? Gracias, Joy. Quizás primero, si me permiten, agradecer la asistencia. Hoy tengo la mala voz de una clase en la mañana. Aquí veo amistades, compañeros, personas diversas, que esto es como el primer encuentro del libro cuando sale fuera del proceso de nuestros imaginarios, de los encuentros que tuvimos. Agradecer a Nicole, que está aquí también, que como que encarna, pero también el hecho de venir en esta etapa de la post-pandemia, de lo importante de valorar los cuerpos reunidos, esa cosa tan vital que representa como la iniciativa Milenio, que es la que dio el impulso y creyó tal vez también en producir un resultado de conocimientos que no van dirigidos al mercado y a la industria del conocimiento, que son ámbitos y mercados cerrados, que no tienen mucha resonancia en las audiencias amplias de nuestra sociedad. Agradezco también, claro, a Claudia, que cuando estábamos nosotros con Sol tratando de proyectar qué cosa íbamos a hacer con los insumos enormes y que nos entregaba Rosa, Claudia y con ellas quienes nos están presentes, que es Gloria Grueso y Susana Bastías en Valparaíso, como mujeres trabajadoras que deben estar en sus pegas, así que es difícil moverse. Teníamos una cantidad enorme de datos, de información, cantidad de escritura, porque a mí lo que me enseñaron era, como etnógrafo,
es registrar, 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 y lo que había que hacer un poco para, en parte, redireccionar la respuesta, lo que había que hacer era sacar, 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 y tratar de darle una vuelta a través de la ilustración. Y ahí encontré como una compañera como que natural, así, no había que, como que no hubo que hablar. De hecho nos juntamos en sesiones como de trabajo formales con Caro también, y luego Rosa, pero mucho de eso tan rico no quedó, pero no quedó no porque no fuera valioso, sino porque eso es lo tan, en el momento del desplazamiento de la creación y para poder comunicar, que creo que, o al menos como lo refleja Claudia en su lectura, es impecable. Así, yo realmente no imaginaba que podía llegar tan lejos ese ejercicio de comunicación, y eso en parte está en esta intuición inteligente de Sol, que logró y que logramos ir resolviendo problemáticas que ni siquiera lograron ser tan explícita, como que encontramos como un cruce, un camino cerrado, y no discutíamos mucho, era como rápidamente encontrar el camino, hay que encontrar el camino para hacerlo, pero lúdico, con entusiasmo, con placer. Y en ese entonces yo creo que sintonizamos. Yo le comenté, tampoco no me dijo Sol que conocía a Claudia, simplemente como que yo le comenté de que, como el delirio, que como que sentía y Sol también, una sintonía como de alma, como con la obra de Claudia, y quedó en eso. Entonces era como un delirio, una cosa, pero nunca me imaginé estar en esta situación y haberte escuchado tan cristalina, así tu acercamiento tan como de penetrante, siento. Bueno, eso es como leer desde la experiencia también. Agradezco evidentemente a Joy, que si no lo agradezco, Joy es encargada de los agradecimientos, pero alguien tiene que agradecerle a Joy. Entonces, quien es no solamente comunicadora, sino que fue quien armó, quien entregó las condiciones de logísticas de posibilidad de Joy. Esto claro, las temporalidades. Sole, que está ahí también, que es la directora ejecutiva, que en momentos realmente, cuando presionaban mucho, me llegaron a ofrecer cómo cortar, cómo recordar, hasta meterse en la cocina misma, porque era tanto el entusiasmo en la obra. Y a Helene, por cierto, la directora de este instituto, cabeza y alma de Biodemos, que estuvo desde el inicio empujando esto. Bueno, si se me las editoras que como no están, bueno, también es que se llama, difícil, Coco, es por el apellido, porque se llama Patricia Koch. Sí. Cocoroco. Y evidentemente ustedes, pues, Rosa, Caro, y es un poco el trabajo. Yo creo que respondo varias cosas a la vez que no están aquí como datos, como una fuente de datos, sino que intentamos, esto no había precedente, entonces no había un ejemplo, pero intentamos desde el hogar mismo de Rosa, después Rosa en nuestro hogar, que era el Campus San Joaquín, en la universidad, con Caro muchas veces para todos lados, viajamos al Paraíso a hablar con Susana. Entonces lo que ven, la obra se centra, toma una decisión logística que es centrarse a través de la historia matriz de Rosa, pero el escenario es Susana, en la casa de Susana, y así vamos, y Caro tiene un nivel que es muy logístico, que es muy de coordinación, de reflexión, de tomar decisiones, eso. Y ¿me puedes dar una pista de la pregunta? Voy a hacer corto. ¿Era por qué se te ocurrió
que teníamos que hacer un libro con un dibujo. Bueno, voy a ser bien breve. Yo siento que el dibujo es algo tan de todo, tan común, y las historias también son tan universales. Como antropólogo, el dibujo nos acompaña desde los orígenes de la humanidad. Uno ve las paredes con dibujo, entonces las paredes rocosas. Y pensé que ese era un medio para sacar del molde un conocimiento y tratar de, por ese medio, llegar a otros públicos, no solamente por el hecho de llegar, sino un asunto simplemente de difusión, sino que hay un contenido, y el contenido es desestigmatizar vivencias, lograr, ojalá, que esas experiencias se sintieran como tales, y de esa manera comprender una realidad. Muchas gracias. Ahora quiero preguntarle a Carolina y a Rosa, no sé cuál quiere partir, pero es por qué nos dijeron que sí. ¿Por qué quisieron compartir su historia y sus vivencias primero con Ángel y luego aceptar participar en el libro? Primero que todo, buenas tardes a todos y agradecer nuevamente que estén todas acá presentes. Yo parto conociendo primero a Ángel tras una invitación previa en aquellos tiempos a una obra de teatro, que fue un proyecto que él propuso anteriormente, donde lo cooperé. Luego Ángel me presentó otro proyecto, que fue una exposición de sonido, y proseguimos con esto. Agradezco, dije que sí porque agradecí la oportunidad que me dieron de darle la suelta a mis decisiones. Él aceptaba, mira Ángel, tengo tal idea, Ángel, podemos hacer, a tal extremo que él me entregó la confianza que él dijo anteriormente, a que lo acompañara, a que hiciera alguna vez logística, coordinara visitas, encuentros, apoyo, y en conjunto con mi hija que está acá presente también nos cooperó bastante. La Isidora aprendió a hacer registros de audio, transcripciones que jamás pensamos quizás antes que íbamos a ser capaces o íbamos a conocer otra idea de hacer presencia. Esa es, hacer presencia. Y cuando empezamos a soñar con el tema del libro, nos involucramos, dije que sí, comencé a gestionar historias con la chiquilla de Abriendo Caminos, donde yo había sido también benefactora, y ellas, con toda la voluntad del mundo que están acá presentes, ellas también me dijeron que sí, y me presentaron a la señora Rosa por papeles, a la señora Gloria y Susana, y yo sin conocerla decidimos, y acá estamos contando la historia. Nos parecieron historias seductoras de cada personaje, porque nos fueron al azar, las fuimos conociendo, me conocieron a mí, sin saber que yo también provenía de una familia que directamente también nos acechaba en la problemática cárcel, que es tan invisible, pero que afecta a tanto porcentaje de la sociedad. Entonces, por eso dije que sí, porque es súper importante dar a conocer que, independiente que sea el familiar de un PPL, que aprendí que es un privado de libertad, somos personas, somos seres humanos que tenemos y representamos tanta dignidad como cualquiera. Eso. Hola, buenas tardes.
un poco nerviosa porque nunca he estado en una situación así. No sé, yo acepté porque encontré que era bueno que la gente supiera lo que uno vive dentro, porque yo lo viví. Yo viví mucho tiempo ahí, era como mi casa. Hay algo donde uno se tiene que adaptar, más que nada, al sistema. Es una adaptación, no es someterse al sistema. Así que, no sé, yo acepté porque pensé que eso era bueno para que la gente conociera que no todas las personas que están ahí después son malas, porque de por sí la sociedad siempre te denigra y te dice, no, este estuvo preso y te dice muchas cosas. Y no es así. Entonces yo dije, está bien, voy a aceptar porque encontré algo que era bueno para mí, para que mi gente, igual mi familia, conociera todo lo que yo pasé, porque no toda mi familia conoce lo que yo pasé. Yo no con todos tengo contacto, entonces yo creo que a través de esto ellos van a conocer lo que yo sufrí, lo que yo pasé, lo que viví con mis hijos sola, porque yo no tenía nadie más que mis hijos y yo. Tengo 4 hijos espectaculares, me salieron espectaculares hijos, no tengo nada que decir. Mi hijo mayor tiene su casa ahora, mi otra hija igual, están ahí para arriba, entonces no tengo nada que decir, a pesar de todo lo que ellos pasaron, porque ellos sufrieron todo lo que yo sufrí conmigo. Ellos estuvieron conmigo y la pasaron muy mal, mucho peor que yo creo, porque yo tenía donde estar, ellos no. Ellos andaban de aquí para allá, de casa en casa, mi familia, mis tías, mis primas. Entonces, era algo fome para mí en ese momento. Y yo sola, sin ayuda de nadie. Entonces era como... Y por eso acepté, para que la gente conociera todo lo que uno pasa. Y no porque uno quiere, sino que uno está sola de repente con los hijos y uno tiene que llegar a cometer cosas que esa es la única forma que yo tenía como para mantener los años, porque la única forma que yo conseguía dinero. Yo no podía trabajar. ¿A dónde los dejaba? Eran todos chiquititos. Yo quedé sola con ellos cuando ellos eran chicos. Mi hijo mayor tenía 7 años. 6, 5, 4. Entonces igual eran muy chicos. Yo por eso acepté, para que toda la gente supiera que uno sufre ahí, y lo que sufre no es porque uno quiera, sino que de repente la vida te lleva a cometer esas cosas y te sentí encerrado en un círculo que ya no podías salir. Te sentí en un círculo como vicioso, porque no podías salir de ahí, estás ahí pegado. Entonces yo por eso más que nada acepté es un desafío para mí, porque yo nunca había hecho algo así. Me siento orgullosa de lo que hice, de lo que hablé de mi vida, desde niña a grande, porque de niña que pasé muchas cosas. Mi mamá tuvo accidente, quedé con ella, yo tenía 12 años, silla de ruedas, yo tenía que hacer el papel de mamá, de hija, de hermana, Así que, no sé, espero que la gente con esto aprenda de que no hay que denigrar a la gente que está presa, porque esa gente igual tiene una oportunidad. Mi marido hizo 20 años preso. Él tiene mucho más que contar que yo. Pero él también se siente reflejado en lo que yo hice, porque también lo nombran a él. Así que yo acepté por eso, para que la gente nos acepte como somos, con nuestros errores. Porque esos son errores de uno, que nos van a cargar toda la vida, yo creo. Así que, no sé, yo por eso acepté, porque para que la gente supiera toda la vida. Muchas gracias, Rosa y Caro. Yo creo que son súper valientes por atreverse a contarlo y de verdad se lo agradezco, porque si no nosotros no podríamos tampoco iniciar, como creo que este libro va a iniciar, conversaciones
esa es como la idea, abrir diálogos, que lo puedan leer distintos tipos de personas con distintos contextos y así que realmente creo que todo ese soporte fue valiosísimo y es valiosísimo. Y ahora quiero preguntarle a Soria Ángel la misma pregunta, porque no todo es tan bueno. A ver, ¿qué fue lo más difícil del trabajo de coautoría? Y en el caso de Sol, porque ella no lo hace siempre, de trabajar, el libro es una ficción, pero en base a realidad. ¿Cómo se les vino ahí el trabajo? Fue complicado, fue difícil, nos costó mucho partir, creo yo. Como que hubo un momento en que Ángel nos juntamos, conversamos, enganchamos, nos gustó la idea, nos embarcamos, pero empezamos, bueno, ya, pero hay que empezar, ¿cachai? ¿Qué monos, cómo van a ser, con qué material lo vamos a trabajar, qué historia hacemos a las 4, cómo las juntamos, cómo vinculamos, cómo hacemos un contexto común? Eran muchas decisiones que teníamos que tomar que eran súper complicadas, a mí me abrumaban en un momento, por eso gracias a las chiquillas ahí que presionaron, porque yo creo que lo más difícil de hacer un proyecto es partir, ¿cachai? Como esa primera cosita, porque después la cosa ya empieza a rodar y te empiezas a enamorar y empiezas a ver resultados de cosas chiquititas que como que te dan incentivo para continuar. Entonces a mí por lo menos personalmente me costó partir, para eso hicimos pruebas, para eso tuvimos conversaciones, hubo una idea ya en un momento como Ángel, ya, escribe caleta de toda la cosa, bla, 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 y después de eso empezar a encontrarnos de nuevo, a yo leerlo, ver qué imágenes venían a mi cabeza, juntarlo, y yo creo que empezó la cosa cuando, ¿te acuerdas cuando nos juntamos? Y apareció la idea del barco, Sí. apareció la idea de la estela del barco, esa cosa como tóxica, como esa contaminación que dejaba el barco y que de alguna manera como que manchaba todo a su alrededor y dejaba todo marcado. La idea del sonido del barco, del humo, y así como que bueno, la idea también, que después un poco fue al final, eso como darle un sentido a eso que la Claudia muy bacanmente leyó, que es la enredadera, ¿cachai? La enredadera, que todo se mezcla y que todo aparece y que va para un lado y va para el otro y sobrevive, la pantalla acá, se mete por otro lado, ¿cachai? De entender esos caminos a través de la imagen, como que daban como ciertas luces de, qué bueno, y justo también al final, ¿te acuerdas que como justo al final decidiendo la portada, ya rosa, ya, pero no es necesario que se llame rosa, a lo mejor son las rosas que aparecen en la enredadera y al final la enredadera era como una enredadera de rosa, ya, mortal, y como que todas las cosas se van como juntando y le dan sentido al relato, ¿cachai? Entonces fue como muy complicado tratar de, también, claro, con toda esa disyuntiva, queríamos dibujarlas a todas, ¿cachai? Como hablar de todas un poco para que, en el fondo, invitarlas a todas a la fiesta del libro, pero era muy complicado, como entrar en la vida de cada una, ¿cachai? Y ahí fue la gran decisión de decir, ya, tomemos a Rosa y mezclémosla con las demás, ¿cachai? Y ahí ir tejiendo, y ir también insertando, eso fue como bien... Es muy bonito trabajar en equipo, yo generalmente trabajo sola, mis libros personalmente generalmente los hago sola. En una otra oportunidad también trabajé con una antropóloga, precisamente, coincidentemente. Pero cuando uno trabaja con otro, aprendí mucho, como que es muy lindo, es difícil porque tenéis que llegar como a una intimidad de creación con el otro, como una sincronía bien especial. Pero es bonito cuando ocurre y cuando de alguna manera empieza a andar, ¿cachai? Como que a mí este libro me enseñó muchas cosas que probablemente trabajando yo sola no las hubiera puesto en mi cabeza, ¿cachai? Entonces es difícil partir, ordenar, como dice Ángel, sacar, que es lo más complicado, también no tiene tanto, quiere poner todo, ¿cachai? Y sacar, cortar, que se junta más con lo otro, ese tejido es lo más complicado, pero ya en el andar uno se va enamorando cada vez más y es maravilloso lo que pasa. ¿Qué piensas tú, Ángel? Sí, empatizo mucho por lo que refiere Sol. Cuando frente a esa pregunta, yo diría que lo más difícil fue poner título, fue muy difícil poner un título y terminarlo. Es cierto que fue difícil comenzarlo, pero yo frente a eso, yo siento que comenzamos desde que cuando aceptamos el proyecto. Entonces otra cosa es cuando comenzó a tomar la forma que tiene, pero realmente lo difícil fue cerrarlo, hasta aquí nos llegamos
y poner un título. Y después pensándolo, tratando de entender por qué fue difícil eso. Así, yo diría que fue difícil eso porque lo pasamos tan bien en el proceso, fue tan... realmente me recuerdo la vez que nos juntamos como para decir ya, aquí termina, era como un luto, así me sentí tristeza, y tú algo dijiste ya, los libros se tienen que terminar o algo así, pero el proceso de abandono igual que eso, como ya 1, 2, 3 sin mirar, chao ya. No era lo y eso es algo que quizás comunicar, quizás no a las personas que no son del ámbito de las ciencias y humanidades, pero es algo que se experimenta muy diferente, como acá, investigador, se experimenta muy diferente en el ámbito de la producción de conocimiento científico, porque en ese ámbito prima la urgencia por terminar, por producir mucho, porque hay una lógica de cuantificar. Y este espacio que se nos ofreció, que también es un espacio es como una oportunidad, casi un milagro institucional, que encontramos, no tenía eso. De todas maneras era un año, se ve mucho un año, pero fue muy rápido hacer todo eso, desde ir a los terrenos, afortunadamente eran contactos, ya nos conocíamos, como el terreno, la problemática la conocía yo, pero bueno, volviendo a la pregunta, tiene que ver con ese placer del hacer, del descubrirnos como en otra dimensión, en algo y de pronto se dormía el proyecto y aparecía, y tú estabas en otra, yo también, por la sobre otra, y de repente aparecía la Caro, así también, como que, ya, ¿qué es lo que nos toca hacer? Muy profesional, seca, así, en ese sentido, para activar todo. Entonces, eso fue fenomenal, una experiencia muy diferente. Para retomar el tema de la enredadera, sí, ese tema. También las editoras, la editora Patricia Koch, sí, ella también colabora, esos son las rosas como típicas del campo chileno, los besitos. Sí, todo tan bonito, así como que yo siento que en particular trabajo. Y un drive con ya posibilidades de nombre, todo como que tratábamos de darle forma a un proyecto muy colaborativo. Hasta cuando los colores, cómo se pintaba a mano o También, pues, ¿te acuerdas que hubo un momento en que llegamos con un storyboard y ahí conocí a Rosa yo, para saber, porque ya hagamos toda la historia, pero tenemos que mostrarla para ya después pasarla como a un limpio, entre comillas, porque si no le gusta alguna parte, chuta, no podemos seguir, entonces vamos sí, todos. Fue un momento tenso. Sí. Ojalá le gusta. Entonces pusimos todos los dibujos así como story, como un boceto de todo lo que va con los diálogos, con todo. Y lo leyó, le gustó, conversamos, entonces fue todo como, ya ahora vamos todos juntos y después pasarlo limpio. Y yo también mostré, claro, había unas pruebas como en acuarela, después, pero también esta otra opción de hacerlo en digital. El primer libro que yo hago completamente en digital, que también me da como siempre mucho susto, pero ya mandaba propuestas, ya está aquí, entonces es bonito como de a poquito vamos unando criterios. El desafío y lo bonito. Sí, teníamos miedo en esa reunión. Teníamos miedo. Yo creo que ustedes que hicieron con mi historia y nosotros si no les gusta la historia, ya. Pero salió todo bien, fluyó. Entonces quiero preguntarle a Rosa y a Caro, a propósito también de este proceso, de qué cosas le descubrieron o qué cosas les gustó de participar en esto. Algo como impensado o algo, o también si algo les latió y les aburrió. Pueden decirlo. También. Bueno, a ver, ¿cómo les explico?
No sé, encontré que igual me gustó. Encontré como que era algo, no sé, creativo, nuevo, así, no sé, bien emocionante. No sé, yo creo que me siento bien de que mi vida está reflejada en un libro. No sé qué más le puedo decir, me siento bien orgullosa de todo. No la puedo explicar de todo. No, me encuentro súper. Ay, sí, me encantó todo, todos los agentes, todo. Ay, sí. No, a mí me gustó la oportunidad que me dieron, lo repito nuevamente, la oportunidad que me dieron de sentirme importante, y de sentirme no simplemente la mamá, la hermana, la Caro, la Paloma, sino que me dieron la oportunidad de poder demostrar que soy capaz de hacer cosas, y cosas que yo pensé que no era capaz, pero también me disgustaba, soy muy ansiosa, entonces me disgustaba que no se apurara. Sinceramente no me enojaba, pero sí, por eso siempre fui como Pepe Grillo y ¿cómo va? ¿Y cómo? ¿Y qué va? ¿Y qué? ¿Has hablado con Sole? Entonces, pero sí, me siento importante de haber participado en esta oportunidad, en esta ida y vuelta de representarnos, que todas, como lo dije previamente en una entrevista chiquitita, que todas las personas que hemos vivido en algún momento esta situación, todos tenemos un poco de rosa, todas somos rosa, todas hemos vivido, hemos sentido el temor, la discriminación, pero en este caso no somos la familia, o sea, no somos la familia del delincuente, somos familia que sufrimos un problema social, y que como cualquier familia no estamos libres de sufrirlo. Y eso me gustó, me gusta poder mostrar esto sin sentirme y guardarlo para adentro, sino que hacerlo visible. Eso es bacán, eso es no es normalizar una situación, sino que es sensibilizar, concientizar un tema que es mucho más importante y más global que simplemente fuiste a ver a tu familiar preso, y es como muchas veces la gente lo toma como que estáis apañando un delito, y no es así, es simplemente porque muchas veces el amor nos mueve, y nosotros, una vez lo dije, nosotros no estamos ajenos, ya la sociedad o la justicia muchas veces se tiene que encargar de juzgarlo, y por eso está ahí, está pagando el delito. Pero nosotros nos mueve como familia, nos mueve el amor hacia nuestro familiar, que no nos permite dejarlo abandonado. Entonces, y eso me gusta, poder representarlo así, y que sea la Rosa la protagonista, es bacán porque su historia es muy clear. La Rosa es una persona a todo terreno, una mujer que ha sufrido, y aquí está resiliente, aquí está parada, vestida de rosa y linda. Esta es una pregunta que yo creo que Ángel y Sol se querían salvar, pero no. ¿Cómo se metieron en la historia? Aquí voy a confidenciar que a ambos les dio mucho pudor dibujarse, pero están en el libro. Entonces, ¿cómo se convencieron ustedes mismos que tenían que estar metidos en la historia? ¿Por qué se metieron ahí? Las barbas. Es culpa de Ángel, realmente. Ángel, es culpa tuya igual, ¿no? Yo nunca me dibujo en mis cómics.
teníamos un libro y yo descubrí sí. un libro. Había un libro que trajo Ángel de referencia, porque claro, Ángel también en una primera instancia, ahora que llegaste con hartos libros, mira, algo así, me imagino, cosas que eran parecidas que se habían hecho en relación a historieta y temáticas como de investigación y qué sé yo. Entonces indagamos ahí y ahí había uno que, claro, se delataba esto de que era una investigación, como precisamente para hacer como estamos haciendo esto, invitar al lector desde ese lugar. Y yo sin pensarlo como dije, ya, bueno, dale, cortale, hagámoslo. Y después, claro, mientras que lo estaba haciendo, como que caí en cuenta que lo estoy dibujando por primera vez. que yo lo que hago es esconderme profundamente siempre en mi personaje y ahora primera vez que me dibujo, pero encontré que era una buena... O sea, encontré mucho sentido al hacerlo. Encontré bonito delatar el proceso de lo que había detrás, ¿cachai? Y ponernos a nosotros también, al igual que Rosa también dice, bueno, me pongo, y digo, ya también, pues a ver, dejemos de escondernos todos, ¿qué tanto? O sea, pongámonos todos nomás, ¿cachai? No sé, eso fue lo que pensé yo, tú tendrás una cosa más. Estoy de acuerdo, y al final pusiste a todos, a todas. Al final sí, pues, faltó la Yoy nomás. Sí, faltaron ellas. Se encontró ahora. Sí, también. Y está la nieta de Gloria también. Sí. Y pensé en algunos como nietos tuyos, pero no están todos, pero como en fotos algunos también están. Está el Cojo también, en más de una ocasión también. Tratamos ahí de invitarnos a todos al juego, de ser dibujados, que es algo que a todo el mundo un poco yo siento que les gusta, ¿no? Como que a algunos gustan y nos asustan. Bueno, es un juego, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, sí. Realmente no... En mi casa todavía no lo consigo. Yo leí escondidito el libro y lo tengo dado vueltas así como para que no vea la portada. Así es, ¿y a dónde vas? Voy a una presentación del libro, después paso a buscar a los niños, pero alcanzo, ¿cierto? Pero tiene eso, así, traté de racionalizarlo y encontré un ejemplo que no era y al pensarlo funcionaba, de primero sentir que nosotros éramos como un soporte para que los y las lectoras se reidentificaran como con nosotros y entraran a través de nosotros para servir como de puente. No éramos nosotros, sino no importa que era, no somos nosotros mismos en esa historia, jugamos como mediadores. Ese es un punto que yo lo pensé, porque abrir el libro como de la nada y entrar a un mundo, faltaba eso, que es real, que es como nos acercamos. Y el otro aspecto era el making of de esto, que había que un poco hacerlo, mostrarlo. Sentí que un proceso que uno ingresa a un lugar, pero en ese lugar uno se va dando cuenta de que no es tan extraño ni tan ajeno como uno se lo hubiese representado, y va descubriendo lugares comunes, como lo presentó Claudia también. Eso. Quizás ese era mi objetivo mayor, que un tema de investigación realmente pesado en términos como era trabajo conceptualmente como el concepto del hogar en esto. Y yo siento que tratamos de trabajar eso a través de esta estela y descubrir y un poco termina el libro con eso, qué significa realmente volver a casa, como después de este ida y vuelta. Entonces yo siento que es un libro simple que llega a todo el mundo, pero a la vez que tiene muchos pisos de lectura a la vez. Y uno de esos es también nuestro ingreso en el libro, que lo complejiza y también lo vuelve más accesible. Y a mí me parece interesante eso de la realidad y la ficción, que yo creo que una de las cosas que más me gusta dibujar es poder como flexibilizar la realidad, como entender que los márgenes que tiene la realidad no son tan rígidos, sino que podemos mezclar, jugar. Entonces, entrar nosotros en el libro, entender que Rosa es ella, pero también está mezclada con las otras mujeres, jugar con esos límites, en todos los sentidos creo que el libro tiene ese juego, ¿cachai? Entender que nada es tan real, nada es tan mentira, y las historias como
de seres humanos y de personas son bastante parecidas y podemos empatizar y podemos entrar en cualquier personaje si es que tenemos las ganas de entrar. Como que toda la historia nos pertenece de alguna manera, ¿cachai? Como seres humanos. Y eso también es una cosa muy poderosa, sobre todo en una historia como esta, ¿cachai? Y bonito, porque a todos nos da vergüenza estar en el libro de alguna manera, a todos nos da vergüenza mostrarnos, ¿cachai? Y eso lo hace genuino también. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, pero creo que un poco la han respondido, pero igual si quieren agregar algo alguna de ustedes o Ángel, es que ¿por qué la gente debiera leer este libro? Si tuviéramos que decir, léelo, ¿por qué? ¿Por qué? Así como, de alguna forma lo han dicho, pero si alguno quiere agregar algo. Tampoco, pero yo creo que hay formas. Rosa y Caro, yo creo que cada uno de nosotros tiene, es un libro que se lee incluso para quienes no saben leer, lo pueden leer. Eso tiene algo, también un poder, es un libro poderoso, es un libro democrático, yo creo, en ese sentido, porque nos muestra a nosotros y nos hace conectarnos con realidades que a través de los medios de representación convencionales se presentan como lejanos en los márgenes. Y descubrir que hay algo, como lo han dicho ustedes muy bien también, aquí hay algo que es común. El por qué. No sé si alguien tiene algo más que por qué. Así es como. Creo que es un libro que justamente eso, que derrumba, que lucha justamente va directamente, sin decirlo explícitamente, sin caer en discursos, en una retórica que hay que desestigmatizar, sino que nos lleva a entrar, a reconocernos con las otras vidas, encontrar que eso podemos haberlo vivido o nuestros parientes en el pasado o algún vecino que está mucho más cerca nuestro, y ese ejercicio de acercamiento es un ejercicio democrático, de un acercamiento de las diferencias y de las diversidades. Y un segundo punto, pienso que en ese ejercicio como sociedad tenemos una responsabilidad al darnos cuenta de que que esas experiencias son parte nuestras, nos lleva a pensar y a sentirnos implicados como ciudadanos más directamente, que es un asunto propio. No tan extranjero. Eso diría como que rápidamente, creo que es como no fue un propósito declarado, fue un efecto del libro. Sí. Sí, yo creo que todo y más, porque creo que es un libro entretenido, es corto, lúdico, bonito, bueno, y entretenido como las protagonistas, y barato. Entonces, y además, como lo dije anterior, es un libro que es de ida y vuelta y ninguno estamos libres. Entonces, de tener alguna vez un conocido, un familiar o dentro de nuestro núcleo vivir una situación así. Así que, ¿por qué más? O sea, poder leer esto, concientizarnos piolamente, como diríamos, nos insertamos en este mundo atractivo de leer y de ver. Entonces, ¿por qué? Por eso, porque es un libro bonito, un libro entretenido como las protagonistas. Eso. Muchas
muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas del público, piensen si quieren preguntar algo. Solo comentar a propósito de la democratización del libro y del dibujo, que no voy a decir el nombre, pero el otro día me fue a ayudar alguien de la facultad, porque yo llegué con cajas del libro, obviamente. Entonces pedí que me fueran a ayudar y fueron con un burrito, qué sé yo, y la persona fue muy amable y me terminó ayudando a correr un montón de cajas que teníamos en el pasillo. Entonces yo, como en agradecimiento, le digo, oye, te quiero regalar el libro y no sé qué. Y él me mira un poco raro, así como casi, ¿para qué me regalaron? O sea, me mira raro y muy amable, pero me dice, es que sabe que yo en realidad yo no leo, me dice. Así como, bien, bueno, que ya. Y yo le digo, pero es de dibujo, es cómics. Le digo, es cómics. Me dice, ya, entonces sí. Y yo... bien, fuera vencido. Y así que es súper lindo que eso pase, o sea, que alguien que no lea, digamos, que igual lee, él lee igual, pueda acercarse a todo esto que queremos compartir con. Sí. Ya. ¿Tienen preguntas por ahí? No sean tímidos y tímidas. ¿O tienen hambre y quieren ir al café? No tenemos un micrófono inalámbrico. Ya, gracias. Eso. Bueno, en primer lugar, felicitación a todas las performances porque cumplieron totalmente el objetivo de dar ganas de leer el libro. Y segundo, voy a preguntar esto sin haber leído, que lo voy a leer, pero a ver, yo soy coordinador de la biblioteca en la cárcel. Llevo 10 años llevando libros a las cárceles y hacemos lo mismo y siempre es una constante pregunta, ¿qué llevamos? ¿No? Porque siempre en cultura los recursos son pocos, hay que decidir todo que se lee. Tenemos, el cómics en general funciona bastante bien, tenemos un cuartelito de la zona que va bien. Entonces pregunto, decía Rosa, es importante esto para mostrar, para que se sepa, ¿no? Y posiblemente sea la función principal del libro. Pero ¿qué pasa adentro? Entonces le pregunto a usted una pregunta que naturalmente sería para Rosa, pero a lo mejor la pueden responder todos, porque de alguna manera se metido en esta cárcel, pero uno se mete desde distintas perspectivas. Entonces, ¿por qué deberíamos llevar este libro a la cárcel? ¿Qué activaría dentro de la cárcel a las personas verse reflejados? Quizás, me estoy imaginando con el libro, pero ustedes que ya lo conocen y lo trabajaron, ¿por qué deberíamos llevarlo a la cárcel? Bueno, yo pienso que tendría que llevarse porque, no sé, mucha gente se va a sentir reflejada en la cárcel con el libro, de partida. Porque a muchas mujeres, bueno, yo conozco muchas, y a muchas mujeres le pasó lo mismo que a mí. Entonces, yo creo que con esto van a poder, no sé, por reflejarse en el libro y a la vez después decir, pucha, ya es tiempo que uno cambie, porque yo pienso, o sea, yo pienso eso. Yo de ninguna forma, de ninguna manera quiero volver allá. Entonces yo pienso que la gente que lo lea en la cárcel va a pensar lo mismo. O sea, pucha, mira todo lo que pasó, mira todo esto, las dificultades, qué sé yo, el sufrimiento y todo. Yo me imagino, o sea, de mi parte yo pensaría así, yo tendría que salir a hacer otra cosa, o sea, reflejarme en el libro y decir, pucha, ya está bueno, ya aquí, esto, no sé, yo pienso que sería bueno que lo leyeran para que se sintieran reflejados y salir a la calle con otro sistema, o sea, con otro chip, como se dice, ¿entiendes? Pensar de otra forma, porque todo lo que uno vivió y ha pasado, no creo que mucha gente quiera volverlo a pasar. Entonces yo creo que eso sería lo genial, que la gente se diera cuenta de lo que pasó para que afuera en la calle fuera otra persona, o sea, cambiara su forma a reactivarse en la sociedad, como se dice, porque no muchos somos bien recibidos en la sociedad después. Eso, pueden ver que quizás es un libro pequeño, pero tal vez se puede incentivar desde el área, puede ser un plus para pensar en una leve reinserción, porque desde la familia, desde el núcleo parte son los primeros que acogen a una persona cuando sale en libertad.
Entonces, si lo tomamos de ese punto, tal vez cuando ellos se enteren, desde que este libro, el personaje es una persona que estuvo, que está, hay familiares que están también en el mismo momento, que estuvieron en el mismo vivir, en el mismo sentir que sus familiares, tal vez esto puede servir para decir, mira, ellos llegaron ahí, o ellas fueron protagonistas, o pudieron trabajar, pudieron aportar un poco en esto, tal vez nosotros también podemos. ¿Por qué te lo digo? Porque yo en algún momento tuve una pyme de artículos de cumpleaños, arrendaba cosas para cumpleaños, cama elástica y todo. Y eso, y mis tarjetas de presentaciones, yo incentivé a mi tío en ese momento a que él también me apoyara cuando él saliera. Y eso le sirvió a él para poder tener un plus y cuando él salió ayudarme a eso. Entonces, por eso te digo que las familias somos el núcleo que recibe, el núcleo que coge y les da una estabilidad para poder ver si tienen una oportunidad para poder cambiar. Ya está en ellos si lo toman o no. Pero sí, este libro puede servir como un plus pequeño para poder reinsertarse. Por eso el interés. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Allá. Dale. Yo quería saber, primero que nada, decirles que estoy muerta de ganas de leer el libro, entonces compañero de aquí, que felicitarles por el trabajo y preguntarles cómo se siente leer un libro y encontrarse ahí. Debe ser una experiencia muy rara. Quería saber qué opinaban, cómo había sido eso. Sí, no sé, emocionada. Igual es como diferente sentirse en el libro. Está reflejada ahí, o sea, yo estoy ahí. Y toda tu vida realmente, porque ahí sale casi toda mi vida, prácticamente, de pequeña. Entonces igual es como... Wow, sí, igual es como fuerte y emocionante, no sé, me siento emocionada. Me siento emocionada de estar ahí reflejada en ese libro. Ya. No está muy preguntado, me parece, así que... ¿Alguien quiere leer algo o damos por... nos disolvemos pacíficamente? Una cosa chica en relación con el libro en la cárcel, por ejemplo. Y bueno, la pregunta es sobre ese reflejado. Yo creo que hay cosas como que uno no es una excelente pregunta, pero que no es una pregunta que salga por verbal, así por lo verbal, porque es difícil. Me pongo en el lugar de Rosa, así desde la historia de Rosa, y estaría igual, así tratando de balbucear una respuesta, pero porque es como difícil, supera, yo siento, el orden del discurso, la claridad del discurso, rápido, así no es algo que requiere uno procesarlo. Y en gran parte, yo creo, para conectarlo con la pregunta de la cárcel, yo siento que primero, nunca nos propusimos que el libro fuera pedagógico. Así, eso fue como, nunca fue el norte que fuera algo que fuera pedagógico. Nos tratamos de escapar de ese lugar como aleccionador todo el tiempo. Ya, pero se escucha casi lo mismo. Sí, entonces ahí yo creo que hay un punto, porque no comienza con lástima. En ningún momento hay esa mirada paternalista, sino que comienza como se presenta una realidad y de una manera en que yo creo que es poco frecuente, y ahí hay que la puedan leer las personas reclusas. Y ese encuentro, porque que no son personas que no hay una lectura que las culpabilice, ni una lectura que las victimice. Y en ese registro, aparte de esa gramática de la víctima o del pecador, o del que hay que castigar,
hay poca obra. Y yo siento que esta obra entra ahí. Y en eso podría ser encontrar como un refugio o algo así. Ojalá. Sí. Ahora alguien levantó la mano. Ya, dale. Sí. Hola, yo también quería felicitarlos mucho por este lanzamiento, lo encuentro genial y tengo muchas ganas de leer el libro, así que es probablemente lo que voy a hacer cuando llegue el día a la casa. Y mi pregunta va porque yo he seguido este proyecto de forma más o menos cercana y visité la visita, la redundancia, cuando ese día lluvioso en Valparaíso donde presentaron la parte como anterior de este proyecto, y me enteré hoy que no partió ahí, sino que antes hubo también una obra de teatro la cual yo desconocía, y entonces veo como un interés de parte de este equipo, como que no había visto a Sol antes presentando el proyecto, pero sí al resto de las personas que están en este panel los había visto antes con esta misma temática, pero desde otras áreas. Entonces, como veo que en este equipo hay un interés en siempre darle continuidad desde distintos puntos de vista a este proyecto. Entonces, como quizás ya en el lanzamiento justo de este, una pregunta un poco insidiosa, pero decir como, ¿qué quieren hacer más adelante? ¿Hay más planes en continuar en esta línea de proyectos como artísticos y antropológicos que en realidad son muy bonitos? Yo me enteré de ellos en un inicio, yo soy estudiante de Ángel y encuentro como que la propuesta creativa de sacarnos a nosotros antropólogos de un espacio como del paper a otros que sean mucho más amigables con todo el resto de personas que no leen lo mismo que nosotros. Porque a nosotros nos educan de cierta forma para leer un tipo de cosas, pero aquí estamos leyendo otra distinta, y en la visita estamos escuchando otra, y en una obra de teatro estamos viendo otra y escuchándola también. Entonces, eso, quería saber cuáles son sus pensamientos a futuro respecto a la idea de este proyecto que ya tiene muchas áreas distintas. Estamos a la deriva con el sol, estamos a la deriva, chiquilla. Sí, es como el barco ese que quedó ahí, como que estamos como en el triángulo de las Bermudas, ahí como que, y eso, algo que precisar, eso no es una obra de teatro, esa versión, sino que era se llegó a unas lecturas dramatizadas, pero que ahora es una obra de teatro, pero que eso ya salió de eso es increíble de lo que pasa, salió de mi esfera, sino que es un proyecto sumamente de recursos, sumamente como limitado, como para uno trabajar con estudiantes de pregrado y egresado. Y entonces los estudiantes egresaron y siguieron como rayados con el tema, y presentaron eso a Fondart, y consiguieron, primero un año les fue mal, insistieron y ahora les fue bien, y ahora se está realizando esa obra, una obra que las mujeres de afuera. Las mujeres, pero que ya ellos no hacen ninguna mención, así a mí me invitaron a verla, pero yo como alguien, como espectador. Pero eso es bonito en ese sentido de que es una onda, como esa onda mala de la que contó Claudia, esa onda, como esa gota de agua que uno lanza al charco y el charco tiene esa onda fea de la carceralidad. Tiene como esta otra onda del entusiasmo por mostrar otro aspecto de esta experiencia. Pero claro, que no es mi proyecto. Pero yo creo, a mí fue como dije, así, una experiencia placentera, fue muy placentero hacerlo. Descubrimos mucho, así que si tuviésemos la oportunidad, creo que sería fascinante buscar otros cruces, esos cruces que mencionas.
igual hay que decir que el libro, este es recién su estreno y el libro tiene que leerse. Entonces, en el fondo, este es como el primer paso de un trabajo que, al menos para nosotros en Biodemos, tiene que durar todo el año. O sea, todo el año tenemos que llegar a los mayores lugares posibles a los cuales les interese y poder compartir el libro. Ya, y la última pregunta, don Carlos. Hola, yo soy Carlos, trabajo en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde ya envío mi saludo de la decana Mariana Krause, muy contenta por este proyecto de Biodemos. Mi pregunta, creo que cualquiera podría responderlo de sus distintas visiones. ¿Cómo creen que los dibujos, la técnica, los colores, la suavidad a veces que uno ve también en los trazos o la ternura que a veces evocan unas imágenes pueden ayudar a llegar a las personas que yo siento a veces que estamos en una sociedad tan endurecida que consume mucha información respecto a la vida de las cárceles, ya sea desde la cifra, se habla mucho, no sé, del hacinamiento, o también de discursos muy sensacionalistas, como y de más cárceles a las personas, o también en la televisión también, que la gente es muy reacia como a lo distinto, no quiere saber de la vida en la cárcel si es que ellos no tienen un pariente o algo así. ¿Cómo quizás este tipo de historias pueden ayudar como a sensibilizar o más bien a concientizar a las personas que de repente tienen como miedo a lo diferente o reciben como discursos tan, por ejemplo, populismo, que buscan que la cárcel es la solución y la gente se endurece? Esa es mi pregunta. Porque siento que, tal como tú lo dices, se ha hecho populismo por esto, los mismos programas, siempre de delito desde la persona, del protagonista mismo, para atrás, hacia el delito. No se ha abordado jamás desde el ámbito de la familia. ¿Qué pasa con la familia que hay tras ese personaje? Por eso yo creo que es importante, y yo creo que desde ese aspecto ya podemos crear un impacto social que pueda provocar un poco de interés en el resto de las personas, tomando desde ese punto. Y por eso el libro me parece que es un libro atractivo desde el punto de que tiene colores, imágenes y no solamente letras. ¿Por qué? Porque mucha gente que ya no está leyendo demasiado, como dices tú, está más duro, solamente las redes, pero siento que también hay un porcentaje que sí está leyendo, que sí está volviendo como al libro, y esa persona, son ellos los que de repente podemos enfocarnos, y por eso mismo, porque te digo que estamos tomando la misma área que muchas veces han vapuleado, pero desde otro punto de vista, desde otra mirada, que somos, ¿qué pasa con los familiares que no somos delincuentes? Por eso creo que